Vamos a explicar cómo jugar Bus. Bus es un juego que se trata de trasladar personas, como ese que se desmayó. La única forma de hacer puntos es mover pasajeros, trasladar personas. Y eso se hace en esta acción que ya casi vamos a explicar. En el juego uno puede expandir la línea, o sea, tener más ruta, comprar buses, meter más gente, poner edificios, parar el tiempo, que es una acción súper rara, y en Broom, así como suena, se trasladan pasajeros. Y por acá se reclama el jugador inicial. En el juego cada uno recibe 20 acciones, que son los 20 discos que cada uno tiene, y después de 20 acciones máximo, se acabó el juego. En el juego se colocan 5 relojitos por acá, y un día como hoy, que somos 3, solo se colocan 4 relojitos. El juego empieza indicando hacia la casa, o sea, en la primera ronda todos están en la casa, y si nadie detiene el tiempo se va a mover hacia el trabajo y todos van a ir a trabajar. En la siguiente ronda todos van a ir a tomar cerveza, luego vuelven a su casa y ese es el ciclo normal de la vida, ¿no? Estar en la casa, trabajar y tomar cerveza. Así que en el setup se colocan 4 personas, una en cada rotonda, y se colocan los primeros edificios, que eso pues nosotros lo vamos a hacer después de que yo termine de explicar, pero básicamente se define un jugador inicial, no sé, cualquiera. Esa persona escoge 2 edificios, pueden ser casas, bares, trabajos o una mezcla, lo que sea, y los colocan cualquier uno en los que quiera. Luego en orden de turno, la segunda persona coloca 2 edificios, la tercera persona coloca 2 edificios. Después se colocan las primeras líneas. El primer jugador va a colocar una línea donde quiera, el segundo jugador va a colocar una línea donde quiera, incluso traslapando, y el tercer jugador, como en Catán, coloca su primera línea y coloca su segunda línea. Luego el segundo jugador coloca otra línea, que esa sí ya no puede traslapar, tiene que seguir las reglas de colocación. Y la persona que es primer jugador en este caso, coloca su segunda línea, que tampoco puede traslapar. Entonces sería alguna de estas 3. Eso solo para el ejemplo. Ya ahorita que expliquemos bien, pues lo vamos a hacer con más criterio. Y ese sería el setup del juego. Ah, bueno, no coloqué los edificios para el ejemplo. Digamos que alguien puso esto aquí y aquí. Y no sé, digamos que esto estaba así y esto estaba así. Y esto por aquí y esto por aquí. Siempre se tienen que llenar primero los números 1 para que se habiliten los números 2 y luego los 2 llenarse para que se habiliten los 3, etc. Solo un edificio por número. ¿Cómo se desarrolla el juego? Bueno, cada ronda tiene 2 fases, planificación y ejecución. Planificación es que los jugadores toman sus discos de acción y los colocan en acciones. Mínimo 2 discos por jugador. El jugador inicial coloca 1, en orden de turno 1, 1, 1, luego 2, 2, 2. Después de que cada uno de los jugadores colocó 2 discos, se tiene la opción de pasar, que nosotros pasamos poniendo este bucecito tan lindo en el tablero, o colocar un tercer disco. Si por ejemplo el jugador inicial ya colocó 2 y quiere colocar un tercero, lo puede hacer. El que sigue puede pasar, el que sigue puede pasar o colocar un disco. Cuando uno pasa, ya pasó, no puede poner más discos. Y los demás jugadores pueden seguir poniendo todos los discos que quieran, sabiendo que tienen 20 acciones y se acabó el juego. Entonces, si usted en la primera ronda quiere gastar 5, 10, hágalo, pero va a jugar menos que los demás. Bueno, entonces, se van llenando. ¿Cómo se llenan? Siempre se colocan primero en la letra A. Entonces, por ejemplo, hay que ver que en Passengers la A está a la izquierda, pero en Buildings la A está a la derecha. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Siempre se colocan de primero en la letra A y ahí se van llenando las letras. Una vez de que ya se colocaron todos los discos, viene la segunda fase, que es ejecución. Se resuelve de arriba para abajo y de izquierda a derecha. Entonces la primera acción que se hace es expansión de línea. El que tenga colocado un disco, póngase un disco ahí en la B. Si yo puse el disco en la A y el azul puso el disco en la B, el que puso el disco en la B va primero, pero coloca menos líneas. Luego iría yo en la A y coloco más líneas. ¿Cuántas líneas? Siempre es la cantidad de buses el máximo. Por ejemplo, si yo tuviera 2 buses, el máximo de buses es 2. No importa de quién es ese máximo. El asunto es quién tiene la máxima cantidad de buses. En este caso, como el máximo de buses es 2, la acción A
va a colocar 2 buses y la acción B va a colocar solo un bus. Entonces, con el escenario así como está, este disco saldría al juego y el jugador azul colocaría una ruta de expansión en alguno de los dos extremos de su línea. Luego yo quitaría este por acá, también sale del juego, y colocaría 2 líneas. ¿Cómo se colocan las líneas? Tiene que ser en los extremos de la ruta. Yo no puedo, por ejemplo, colocar aquí, porque no es el extremo de mi ruta. No sé si en la imagen se ve, pero mi ruta tiene un extremo aquí y el otro acá, así como es este fosforescente. Bueno. La cosa es que aquí yo no tengo opción de crecimiento. Entonces puedo traslapar y traslapo con el que yo quiera, por ejemplo aquí. En cambio, por acá, azul, póngase otra línea aquí para el ejemplo. Si eso estuviera así, yo tengo esta opción libre y aquí estaría ocupado. Yo no puedo traslapar. La única opción de traslapar es que sea obligatorio, porque no tengo opción. Pero como acá yo tengo opción, yo tengo que colocar acá. Ahora, yo perfectamente pude haber hecho la expansión de línea colocando mis 2 opciones de uno de los 2 lados, o del otro lado, o una y una, como yo quiero. Hay otro caso, que de hecho hace un rato dije que no puedo, pero la verdad que sí podía. Hay otro caso que se permite traslapar, y es precisamente este de acá, que es cuando los 2 extremos de 2 rutas coinciden. La ruta azul termina aquí, y mi ruta termina por acá. En ese caso, en realidad sí es permitido traslapar. No sería permitido traslapar, pues, en el caso de que yo esté aquí, ahí, y entonces en este punto, yo no estoy en el extremo de la ruta azul, entonces no puedo traslapar con la ruta azul, tengo que crecer o para acá o para allá. Bueno, esas... O aquí no. Es que aquí mi ruta termina aquí. Entonces, claro, en el caso del amarillo, el amarillo tiene que expandirse desde este punto. Eso sería la acción de expansión de línea y esas son las restricciones que hay. Hay otro caso por ahí en expansión de línea que es que yo por alguna razón haga un loop como este. Entonces si eso pasa, yo tengo que colocar un disco que ya esté usado en este lugar para indicar que ahí está mi final. Yo tengo un extremo aquí y el otro por acá. Entonces cuando yo quiera seguir creciendo, o sigo creciendo por este lado, o sigo creciendo por este lado. Malísima decisión para el video de coger el amarillo fluorescente para hacer las expansiones de línea, pero bueno, la vida es así. Entonces yo podría, no sé, crecer aquí, entonces ya se quita este disquito. Muy bonito, esa es expansión de línea. La acción de buses, que solo puede venir una persona, es simplemente quitar el disco y poner un bus más. Eso es todo. La acción de pasajeros, que se resuelve como todas de izquierda a derecha, ahí sí el que fue de primero es el que va a hacer la acción de primero. Tan simple como la máxima cantidad de buses, esa es la cantidad de pasajeros que usted mete. Y los pasajeros vienen en tren, pueden llegar aquí o pueden llegar acá. ¿Ven la línea de tren? Es como un 18XX. No. El asunto con esto es lo siguiente. A la hora de hacer line expansion, no ha ocurrido buses. Digamos que yo tenía un disco por acá. Entonces, cuando se hizo line expansion, el máximo número de buses era 2. Todo bien. Se hizo aquí 2, aquí 1 y todas estas 0. Pero si yo hice la acción de buses, que en este juego todas las acciones hay que hacerlas obligatoriamente y a su máxima extensión, no está permitido voluntariamente no hacer acciones. A partir de buses ya hay 3, entonces el que haga passengers va a meter 3 pasajeros. El que esté en la B mete 2, el que esté en la C mete 1 y los demás no meten nada. Voy a meter los 3 aquí, los 3 allá, 2 y 1, 2 y 1, como quieran. Bueno, esos passengers. Buildings es colocar edificios. En buildings, el que fue a la letra A, el que se puso de primero. Ah, por cierto, uno no puede ponerse en la acción que quiera, uno se pone en la A. No, uno no puede decir, yo me quiero poner en la B y alguien que vaya a la A, no. El primero va a la A, el segundo a la B y así. Se llena alfabético y se ejecuta de izquierda a derecha. En buildings, el que fue a la A va a poner 3 en este caso, pero los va a poner de último. Si por ejemplo yo vine aquí, yo voy a poner 2, pero los voy a poner de primero. Los edificios, como dije antes, se llenan primero todos los unos, luego se llenan los 2, luego se llenan los 3. Usted pone un edificio en cualquier uno disponible, no hay restricción,
Y cuando los llena, pues en cualquier dos disponible. Y pone el edificio que usted quiera. Tampoco hay restricción. Esa es la acción de edificios. Luego viene la acción más relevante del juego, que si alguien puso su disco acá, decide si va a parar el tiempo o no. Entonces, digamos que el azul puso el disco acá. Hasta que se llega a ese punto, él toma la decisión. Antes no. Y el que puede decidir, no hago nada, quita su disco, se descarta, eso sí, y el tiempo avanza. Todos los pasajeros van hacia los trabajos. ¿Qué ocurre? Que este pasajero tiene un trabajo al que puede llegar a pie. Entonces él se mete aquí. Él también puede llegar a pie. Qué necio. Entonces después de desmayarse se para aquí. Y él también puede llegar a pie. En este escenario, todos llegaron a pie a sus trabajos. Nadie va a poder ganar puntos en esta ronda. Pero si por alguna razón este trabajo está aquí, entonces hay un pasajero que tiene opción de llegar a un trabajo. Y eso sería una fuente de puntos si alguna de las dos empresas que tiene la línea, ya sea la naranjada o la verde, se pusieron en Broom. Entonces, ese ejemplo que acabo de decir es si el azul no quiso parar el tiempo. Si el azul no quiso parar el tiempo, termina esta acción. Y si el naranja tenía un disco por acá, ejecuta la acción de Broom, que sería tomar este pasajero y llevarlo acá. Con eso el naranja se ganó un punto. Y esa es la manera de ganar puntos en bus. Y básicamente ese es bus. Si alguien vino a Starting Player, no sé, el rojo, entonces quita su disco y se gana la lucetita de jugador inicial. Y si nadie fue a Starting Player, la luceta de jugador inicial pasaría a la izquierda. ¿Qué faltó decir? Que tal vez el jugador, no sé, el rojo, que estaba aquí y esto estaba en casa, tal vez el jugador rojo sí decidía parar el tiempo. Entonces el jugador rojo decidía parar el tiempo, quita su disco, lo descarta igual y se gana un punto negativo. Cada relojito de eso es un punto negativo, que se resta al final del juego. Pero el tiempo se queda ahí. Todos los trabajadores ya no van a ir al trabajo. Los muñequitos ya no van a ir al trabajo. Van a ir a las casas. Él se viene para acá y él se viene para allá. Y bueno, en este tablero, así como está, no hay casas. Pero digamos, para poner un ejemplo que tenga sentido, que habían dos casas aquí. Y que este trabajador está por aquí. Y que el azul tenía un disco en Broom. Entonces, en ese caso, el azul perdió un punto por parar el tiempo, pero él estaba en primero y resulta que por esas cosas de la vida él tenía dos buses. Porque eso tampoco lo dije. En Broom, cada disco permite trasladar un muñequito por bus que usted tenga. Entonces, si el azul tiene un disco y tiene dos buses, él podría trasladar este trabajador acá y este trabajador acá con un solo disco y se ganó 2 puntos. O alternativamente, si él pone dos discos, aunque solo tenga un bus, puede hacer la acción dos veces y trasladar a los dos trabajadores. Pueden haber varios discos de cada jugador en cada acción, no hay ninguna limitante en ese sentido. Y pues ese es bus, no hay nada más que decir, el gana que tenga más puntos. En caso de empate, ese es el criterio de desempate. O sea, si el juego termina, no sé, el azul está en 6, el verde está en 5 y el azul tenía un -1, entonces el azul se devuelve y empató con el verde, pero el azul tiene un relojito y el verde no, gana el azul. Y si resulta que quedó así empatado y los dos tienen la misma cantidad de relojes, gana el que está más abajo. O sea, el que llegó de primero a ese valor de puntos. ¿Ese es bus? ¿Alguna pregunta? Bueno, espero que se haya entendido y si no, ni modo.